Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Cristo y quiero compartirlo con ustedes. En el video de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio de optimización. Inscribir en una esfera dada un cono con un volumen máximo. Pues bien, ese es un ejercicio clásico de optimización que prácticamente nos pide encontrar cuál sería un volumen máximo, el volumen más alto que podría tomar este cono inscrito en la esfera. Entonces, nosotros vamos a tomar realmente 4 pasos para realizar este ejercicio, este planteamiento. Y el primer paso es definir una función para el cono. Vamos a definir la función del cono teniendo en cuenta como variables probablemente aquí el radio de el cono, desde este punto medio el radio del cono, y también para que tenga relación con la esfera vamos a utilizar el radio de la esfera. Muy bien, tomando en cuenta que el radio de la esfera irá desde el centro hasta cualquier extremo de la esfera, aquí nosotros podríamos definir que para una facilidad de cálculo, para poder relacionar con el cono, yo voy a tomar lo que sería un diámetro completo de la esfera. Y el diámetro completo de la esfera equivaldrá a 2 radios, a 2 elementos radiales, mientras que aquí le voy a poner como solo r minúscula al radio del cono. Por último, también necesitamos una variable para definir nuestra altura del cono, que yo la voy a poner de esta manera. La voy a definir aquí como la altura del cono y con una variable h. La última razón que necesitamos, el último valor que necesitamos definir es este sobrante que tenemos por acá, que nosotros lo podríamos definir como el sobrante de lo que tengo de los 2 radios con la altura. Es decir, que esto equivaldrá a los 2 radios menos h. A partir de allí tendríamos nuestro primer paso. Vamos a lograr el primer paso, que es definir la función utilizando estas variables. Nuestro segundo paso va a ser encontrar de la función volumen la primera derivada. Con la primera derivada lo que buscamos es encontrar cuáles son los puntos críticos. Aquellos puntos que podrían tener el volumen máximo o mínimo. Después, con la segunda derivada de la función volumen, encontraremos cuál de esos puntos tiene el volumen máximo. Recordemos que se logra volumen máximo cuando la segunda derivada de la función volumen tiene un resultado negativo. Si el resultado de la segunda derivada de la función volumen con los puntos críticos fuera positiva, tendríamos entonces un mínimo, que en este caso no es lo que nos interesa. Y por último, cuando ya sepamos cuál es el elemento o cuál es el punto con el que se logra el volumen máximo, simplemente lo vamos a hallar reemplazando ese valor. Reemplazar el valor en la función original de volumen. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con cada uno de estos pasos. Pues lo primero que tenemos que hacer, y quizás donde necesitamos más ingenio para lograr estos ejercicios de optimización, es que nosotros definamos una función con las variables que tenemos y que relacionen ambos elementos, en nuestro caso, tanto la esfera como el cono. Y para ello nosotros podemos iniciar a partir del concepto o a partir de recordar cuál es el volumen del cono, que es el elemento que luego queremos maximizar. Y pues el volumen del cono equivale a pi por radio cuadrado por la altura sobre 3. Muy bien. Y ahora lo siguiente que necesitamos es que estas funciones se relacionen con la esfera. La mejor manera de relacionarla con la esfera es a partir de mi diámetro 2r, de mi diámetro que utiliza 2 radios de la esfera. Pues bien, para esa relación yo voy a definir o voy a relacionar el radio del cono con el radio de la esfera. A partir de la construcción que tenemos aquí, nosotros podríamos extraer este triángulo, el triángulo que se formaría
con el radio de la esfera, con el 2R y con las líneas que se conectan con el punto extremo de mi esfera, con uno de los extremos de la esfera, del cono, perdón. Y al fin y al cabo yo de aquí podría extraer un triángulo. Mi triángulo se verá de esta manera. Yo aquí tendría prácticamente el equivalente a los dos radios. Aquí tengo uno de los lados del cono. Esta sería el radio de mi cono. Y por último, una línea auxiliar, una línea imaginaria que tendría yo. Si nosotros extraemos cada una de las variables, sabríamos que yo aquí tendría, a ver, primero voy a acabar el triángulo con esta línea auxiliar. Y ahora, para extraer cada una de las variables, yo sabría que esto es mi radio. Lo siguiente, yo de aquí podría entender que si todo esto era equivalente a 2 radios, a partir de allí yo podía definir que este cateto de este lado es la altura y del otro lado voy a utilizar los colores que antes. Este cateto en cambio sería equivalente a 2R menos H. Y aquí nosotros realmente para hacer la relación que buscamos podemos recordar el teorema de la semejanza de triángulos. Pues si nosotros nos damos cuenta, lo que tenemos en esta figura es aquí un triángulo rectángulo. Recordemos que como un teorema, estoy pensando que es el teorema de Tales 2, sabemos que dentro de una semicircunferencia, cuando dos líneas se cruzan en uno de los extremos, como en este caso, porque este sería el punto en común en la circunferencia, nosotros sabemos que el ángulo que se forma es un ángulo recto. Asimismo, sabemos que aquí tenemos un ángulo recto y aquí tenemos un ángulo recto. ¿Dónde podemos encontrar la semejanza de triángulos? Pues, si nosotros dijéramos que este ángulo es alfa y este es beta, el ángulo que complementa a beta sería alfa y el que complementa de este lado sería beta. Y a partir de allí nosotros podríamos relacionar o podríamos establecer una relación de semejanza entre ambos triángulos. Pues, si tomamos nuestro primer triángulo, en el que tengo catetos H y R, yo podría decir que R es AH, es decir, el cateto adyacente a beta es al cateto adyacente a alfa. ¿Cómo? Ahora relacionamos en nuestro segundo triángulo. ¿Cuál es ahora nuestro cateto adyacente a beta? Esta vez sería 2R menos H y el cateto adyacente a alfa sería R. Y si hacemos aquí un despeje, tendríamos que el radio al cuadrado es igual a altura multiplicada por 2 radios menos altura. Lo que hice simplemente es aquí multiplicar en cruz. Y esto nos sirve mucho porque dentro de nuestra función de volumen del cono tenemos un radio al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar ese valor y ahora sabríamos que el volumen del cono es pi multiplicado por, en vez de radio al cuadrado, en vez de este radio al cuadrado yo puedo escribir la expresión altura por 2R menos altura. Y ahora nos falta una altura más, ¿no? La que era originalmente de la fórmula. Y todo esto dividido para 3. Si hacemos alguna simplificación, podríamos decir de que el volumen del cono es igual a pi por, si tomo esta altura con esta altura, sería altura al cuadrado multiplicado por 2R menos H sobre 3. Y en este punto yo podría hacer una distributiva de esta altura al cuadrado. Dentro del paréntesis me quedaría 2R por altura al cuadrado menos altura al cubo. Y esto multiplica a pi tercios. Al final, mi volumen del cono
va a ser igual a pi tercios multiplicado por 2r mayúscula altura al cuadrado menos altura al cubo. Y hasta ahí tenemos nuestro primer paso, que es definir la función. Ahora, nuestro segundo paso consistirá en despejar estos valores, perdón, en derivar estos valores para encontrar justamente cuáles serían los puntos críticos de mi función. Entonces, ahora vamos a realizar ese paso. Muy bien, tomamos nuestra función inicial y la vamos a derivar. En una primera derivada, lo que obtendremos en este volumen de nuestro cono será averiguar cuáles son los valores o puntos críticos donde podrían ese volumen ser mínimo o máximo. Entonces procedamos a derivarla. El volumen será pi tercios, esta constante la voy a dejar de lado y dentro del paréntesis tendré. Si yo analizo esta variable como el volumen en función de la altura, vamos a definirla como el volumen en función de la altura. Volumen en función de la altura. En la derivada yo tengo que tomar en cuenta justamente esta altura como el elemento que vamos a derivar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo derivo un elemento elevado a un exponente? Que ese exponente baja. Atentos aquí. Cuando yo derive h cuadrado, me quedaría 2h a la 1. Y ese 2 se multiplicaría con el 2 que ya tenemos aquí, de momento que me quedaría 4r h elevado a la 1. Luego, h al cubo sería 3h al cuadrado. En este punto quizás ya no puedo derivar mucho más, ya no puedo hacer más. Y como definición nosotros sabemos que los puntos críticos ocurren en los puntos de inflexión. Esto implica que la figura pasa de ser cóncava a convexa o viceversa. Y en este punto nosotros encontraríamos una pendiente o una línea horizontal. Y eso representa una pendiente cero. Eso implica, recordando que nuestra pendiente es la derivada de la función, y considerando que esa se hará cero, deberíamos igualar nuestra derivada a cero. Algo así. 0 será igual a pi tercios multiplicado por 4RH menos 3RH cuadrado. ¿Qué pasará si yo realmente divido ambos lados para pi tercios? Que con el 0 se va a eliminar y el pi tercios le podemos ignorar. Me quedará una expresión del tipo 4RH menos 3h cuadrado. Y esta expresión yo le puedo sacar un factor común que es el valor h. 4rh dividido para h es 4r y menos 3h cuadrado para h es menos 3h. De aquí yo puedo tomar realmente igualar cada una a 0, donde tendré primero que h es igual a 0. Y la segunda sería que 4r menos 3h es igual a 0. De esta segunda función yo podría despejar primero el 3h, le estoy pasando al otro lado, y sabríamos que h es igual a 4r tercios. Aquí también podríamos utilizar la lógica. ¿Qué pasaría si la altura de este cono fuera 0? Que el volumen también sería 0. Entonces, por ahí podríamos intuir justamente que el cono de altura 0 es el volumen mínimo, de hecho el volumen que no existiría. Y por ahí, en cambio, podríamos pensar que el volumen restante que me queda va a ser el volumen máximo. Muy bien, vamos a recordar justamente este valor de altura de 4r tercios, porque es uno de los puntos críticos que me servirán a mí. Ahora, ya acabé con mi segundo paso, que es encontrar la primera derivada, y ya conozco los puntos críticos, que son 0 y 4r tercios. Y lo siguiente que vamos a hacer es sacar ahora la segunda derivada para saber si estos puntos eran mínimos o máximos. Muy bien. Lo que haremos es encontrar entonces la segunda derivada en función de h de mi expresión. De la que tengo yo aquí vamos a encontrar en cambio la segunda derivada. Yo tenía pi tercios y la derivada de 4rh sería solo 4r. Y de menos 3h cuadrado sería menos 6h. Muy bien.
Entonces, con mi segunda derivada lo que debería hacer es reemplazar cada uno de mis valores para saber cuánto queda. Algo que podríamos intuir desde antes, si yo reemplazara el punto crítico 0, me quedaría, recuerden que tengo que reemplazar en la altura, 4R menos 6 multiplicado por 0, que se eliminaría, que me quedaría solo 4R, y este resultado sería 4R pi sobre tercios. Este valor es positivo, es decir que este volumen es el mínimo. Y lo mismo haríamos con el otro valor que es 4R tercios. Esto me quedaría pi tercios multiplicado por 4R menos 6 multiplicado por la altura que es 4R tercios. De aquí quizás podríamos sacar simplificar la tercera de 3, 3, la tercera de 6, 2 y me quedaría 2 por 4, 8R. Es decir, pi tercios multiplicado por 4R menos 8R. Y esto es pi tercios multiplicado por menos 4R. Sin importar el radio que nosotros multipliquemos aquí, sabremos que este valor será negativo. Y por ser negativo, aquí sabremos justamente lo que buscamos, que esto me da el volumen máximo. Genial, acabamos de averiguar que el valor de altura 4R tercios, este justamente es el que me da el volumen máximo. Y sabiendo eso, ya estamos en nuestro último paso para resolver este ejercicio. Lo que nos queda simplemente es reemplazar el 4R tercios en nuestra función de volumen original. ¿Cuál sería el volumen de 4R tercios? Eso sería pi tercios multiplicado por 2R por 4R tercios al cuadrado menos 4R tercios al cubo. Y aquí podemos desarrollar esta expresión. El volumen de 4R tercios va a ser igual a pi tercios multiplicado por 4R tercios al cuadrado aparece en mis dos expresiones. De manera que yo realmente podría sacarla como factor común. 4R tercios al cuadrado que multiplica a 2R menos un 4R tercios. Ese desarrollo nos quedará lo siguiente. El volumen para 4R tercios es, muy bien, 4R cuadrado sobre 3, si elevamos al cuadrado será 16R cuadrado sobre 9, es decir que nos quedará 16 pi R cuadrado, y abajo que teníamos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Ahora, multiplicado por, ¿cuánto nos daría la resta 2R menos 4R sobre 3? Si nosotros sacamos un mínimo 3, 3 por 2, 6R. 6R menos 4R, 2R, y nos quedaría 2R sobre 3. Y de aquí por último sabríamos que el volumen para 4R tercios es igual a 32 pi R cubo dividido para 27 sobre 3, que es 81. Como ya sabíamos que el volumen para esta altura es del volumen máximo, aquí justamente acabamos de encontrar cuál es nuestro volumen máximo. ¿Qué faltaría ya en cualquier caso? Esa es una generalización, ¿no? En cualquier otro caso nosotros deberíamos simplemente reemplazar cuál es el radio de la esfera dada que nosotros tenemos. Si la esfera dada es dada, en algún momento nos darán cuál es ese radio, reemplazar y sabríamos del volumen máximo de ese cono. Adicionalmente recordemos que este 4R tercios es un valor de la altura. Entonces, sabiendo el radio de la esfera, también sabríamos la altura de ese cono. Y pues amigos, eso es todo por el video de hoy. Hemos tomado estos 17, 18 minutos justamente para la explicación de optimización. Les pido por favor que comenten si les pareció entendible, si tienen alguna duda o qué otros casos podríamos analizar.
Por mi parte, eso es todo. Yo soy Cristo. Un fortísimo abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.